7:42 de la mañana sigue con nosotros Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Daza, estamos en un panorama ya electoral, ya un escenario claro. El próximo 15 de octubre son las elecciones regionales. Hay algunos estudios de opinión, Data Analysis, Datincorp, coinciden más o menos en que el porcentaje de participación va a ser de un 70%. ¿Cuál es la expectativa, más allá de adivinar cuántos pudieran ser los candidatos del PSUV que puedan alzarse con un cargo? Pero, ¿cuál es la expectativa de este voto en particular? Desde el partido de oposición, específicamente Primero Justicia, se asegura que se va a hacer un voto protesta por la no resolución de los problemas que ya conocemos, sobre todo en el interior del país en materia de servicios públicos y de seguridad. Hay aparentemente una deuda. ¿Cuál es su percepción de este proceso electoral en particular? Bueno, la primera percepción es que el hecho de que la oposición esté participando en el proceso electoral es la comprobación, la confirmación de que se equivocaron con la línea de la guarimba. Es decir, su participación es la derrota de toda una estrategia política trazada desde los primeros días de abril hasta los últimos días de julio. Creo que eso debe llevar a la mesa de la unidad democrática y a los factores de la oposición a una reflexión profunda, porque el 15 va a haber primero, van a haber 23 elecciones, son 23 elecciones y cada una tiene su característica. No hay que confundirse, son elecciones regionales, no es una elección nacional, pero nacionalmente va a haber un voto castigo. Van a castigar a quienes promovieron, organizaron, dirigieron y ejecutaron los hechos de violencia que conmovieron este país, que lo conmovieron en este momento, que lo mantienen conmovido y que lo mantendrán durante mucho tiempo, digamos, en contra de esta actitud a la que una parte de la oposición acudió y otra parte de la oposición se quedó callada. ¿Y se ha manejado el escenario de que ese voto castigo pueda ser para el gobierno por no cumplir las promesas de gobiernos anteriores? Yo creo que la propuesta que hoy hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional Constituyente, primero tiene una propuesta política. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tiene una propuesta política, que es una Asamblea Nacional Constituyente que está, digamos, reorganizando todo el Estado. Y por otra parte tienes una propuesta económica que le acaba de presentar en 8 proyectos a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, ahí hay unas proposiciones, vamos a debatirlas, debería debatirlas la oposición, por cierto, ¿no? Debería incluso en este momento estar sentada un equipo de la oposición debatiendo esas proposiciones de tipo económico, que en todo caso es lo que más interesa al país. El descontento actual, la gente sigue en la calle, lamentablemente todavía hay colas, se habla y se habló en su momento de que, y le pongo solamente un ejemplo en materia económica, sobre todo de alimentación, que es un tema sensible. El tema de los CLAP se planteó en un momento como un tema coyuntural. Sin embargo, el candidato de Aragua, el general Marcos Torres, dice que los CLAP llegaron para quedarse. Este tema de que las personas puedan alimentarse a través de una caja que solamente le llega un porcentaje de la población, ¿no generaría quizás una mella en el votante chavista? Eso es coyuntural desde el punto de vista de lo que es el abastecimiento y la distribución. Los CLAPS son y serán coyunturales, es decir, en ese sentido. Ahora, si atendemos a su propio nombre, que es Comité Local de Abastecimiento y Producción, no es coyuntural, es a largo plazo, porque se trata de ir a una economía productiva, se trata de ir a una nueva realidad económica que los venezolanos no conocemos. Es decir, los venezolanos lo que conocemos es distribución de la renta petrolera. Es decir, en el proceso revolucionario bolivariano y antes de eso también. Es decir, ahí nadie se puede atribuir bondades que no tiene. Es decir, sencillamente nosotros tenemos una economía que es un capitalismo rentístico. Eso lo explicó muy bien el presidente Chávez en su momento. Ahora, ¿cómo nosotros transformamos eso? Yo creo que eso ahí es donde está la discusión más importante que se está librando en Venezuela. Y ese es el gran debate de Venezuela en este momento. ¿Por qué no se ha podido o por qué no se pudo en estos 18 años lograr diversificar la economía, más allá de la herencia del petróleo, de depender solamente del petróleo? Porque requería de un cambio profundo
desde el punto de vista del manejo de cuál era la estrategia a seguir en un país donde se planteó una salida, que era, a partir del capitalismo rentístico, construir una economía socialista. Eso significa una economía planificada y significa una economía diversificada. En eso avanzó desde el punto de vista de la distribución, que es lo más importante desde el punto de vista de la riqueza, es cómo la distribuye lo mejor posible. En eso avanzamos de manera, y el presidente Nicolás Maduro ha continuado, incluso ha profundizado en algunos aspectos esa distribución. Ahora, ¿qué pasa? Que la base económica del capitalismo rentrístico, y no solo de la renta, como dice mucha gente, que el problema es el rentismo. No, no, no. El problema no es el rentismo, el problema es el capitalismo rentístico. Si nosotros no modificamos ese cuadro económico, es muy difícil que nosotros salgamos de lo que el profesor Asdrúbal Batista ha calificado como el colapso del capitalismo rentístico en nuestro país. Lo calificó hace muchos años, por cierto. Me quedan segundos para despedir, señor Daza, y quiero consultarle su opinión sobre lo que dijo el presidente Maduro hace algunos días, que no se podía permitir a quienes ostentaban cargos de gobierno, quienes tenían cargos de elección popular, divorciarse de la gente. Él hablaba de la burocracia, hablaba de la corrupción. ¿Usted cree que parte de algunas políticas que no han sido exitosas ha sido precisamente por eso, que fueron atacadas por la Indiscutiblemente corrupción? hay un problema que lo ha denunciado, no es la primera vez que lo hace el presidente Maduro. El presidente Maduro ha denunciado incluso abiertamente, públicamente, y también en las reuniones del partido, también en los distintos eventos del partido, insiste muchísimo en eso. Es decir, hay elementos de corrupción, hay elementos de burocracia que deben ser erradicados ¿Cómo de la erradicarlos? práctica, erradicados por la vía de las leyes, porque es la única manera de hacerlo. Es decir, por la vía de la aplicación de la ley. Muchísimas gracias. Muchísimas. Estamos conversando con el señor Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, además internacionalista también, nos estaba acompañando acá en Primera.